Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Hoy con un grupo de panelistas que vienen a abordar un tema que es muy importante para la democracia hondureña. Es que en el Congreso se produjeron una serie de reformas que sin lugar a dudas le han cortado las alas al Ministerio Público. Imagínense que el Ministerio no puede actuar para investigar y presentar requerimientos fiscales si antes no conoce los expedientes del Tribunal Superior de Cuentas sobre investigaciones de patrimonios y corrupción de los funcionarios públicos. Esto es una limitante que ya la ha advertido el fiscal general Óscar Chinchilla, el fiscal Luis Santos, que perjudica al Ministerio Público. Lo que perjudica al Ministerio Público, que es el ente que vela por nuestros intereses en materia de transparencia, perjudica a la democracia, perjudica al Estado. Y entonces, hoy tenemos panelistas de una organización que está incidiendo para que la Corte se pronuncie sobre amparos presentados por el Ministerio Público justo contra esa reforma que le limita sus actuaciones. Entonces, yo los invito para que participen con nosotros, interactúen y enriquezcan este debate de frente a frente esta mañana. Dejo a Gabriela Andino con el planteamiento ahí en su pantalla y ya de inmediato presento a los invitados. Buenos días, Gabriela. Buenos días, licenciado, y que participen a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN. De inmediato le planteo el tema de este martes para que participe con nosotros. ¿Cree usted que el Ministerio Público debe retomar las investigaciones de los casos de corrupción sin esperar los expedientes del Tribunal Superior de Cuentas? ¿Sí, no o qué opina usted? Puede realizar sus comentarios, sus consultas o también sus opiniones a través de @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook, nuestras cuentas certificadas. ¿Cree usted que el Ministerio Público debe retomar las investigaciones de los casos de corrupción sin esperar los expedientes del Tribunal Superior de Cuentas? El tema para este martes. El abogado especialista en Derecho Penal y juez de sentencia de tribunales, don Félix Ávila. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días, Renato. Buenos días a los compañeros aquí del panel. Hay muchos varones que justifican que andan peludos porque dicen que no han podido ir al barbero a cortarse el pelo, pero veo que no es su caso. No, no es mi caso. No es su caso. Así es, muy bien, abogado. La abogada Doris Imelda Madrid, especialista también en Derecho Penal y expresidenta de la Comisión del Instituto, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal, abogada? Muy bien, Renato, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicitarlos por todas las medidas de higienización que hay dentro de esta institución, así que da gusto pues estar con todos ustedes esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Genera certidumbre, ¿verdad?, en el invitado. Sí, fíjese, eso estábamos conversando y se siente uno pues seguro, realmente, y ustedes seguro. En la protección de la salud. Que no viene a contaminarse. Sí. Así que aquí ingresan, todos ingresamos en nuestros vehículos y entonces tenemos que hacer un stop al ingresar. Empieza nuestra empresa a rociar de desinfectante las llantas del vehículo, las puertas de nuestros vehículos, los frenos, el clutch. Cada quien tiene que bajarse para que le rocíen también desinfectante en la planta de los zapatos, luego a estacionar el vehículo, luego cuando está ingresando uno al edificio se le toma la temperatura,
si aquí llega alguien con 38 grados, seguro que se llama a una ambulancia y se le remite a un hospital. Y así es, todo higiénico. Nuestros compañeros aquí con su respectiva mascarilla, o sea, eso crea certidumbre de trabajo a nosotros que estamos laborando y a los invitados. Bueno, nos acompaña también el director de Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. El director de Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Kenneth Madrid, el abogado Kenneth Madrid, a quien saludo. Buenos días, abogado. Buenos días, Renato. Contento de estar acá, sobre todo en estos tiempos de pandemia, estar tocando estos temas que son también elementales para la sociedad hondureña y para la transparencia sobre todo. Y felicitar también a la Corporación Televicentro porque en efecto nos sentimos seguros, estábamos hablando acá con los panelistas, si nos quitábamos la mascarilla o no, ¿verdad? Si estábamos todos acá seguros, pero ya con los protocolos de seguridad que hay, pues nos sentimos totalmente tranquilos. ¿Cómo lleva la pandemia? Pues realmente estábamos hablando porque todos somos colegas acá, que el gremio de nosotros es el más golpeado. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a los tribunales, están cerrados, no hay ingresos para los colegas, están totalmente, y sobre todo el que está en el ejercicio privado de la profesión no tiene ingreso alguno, prácticamente tiene ya arribando a los 2 meses de no tener ingresos y no hay tampoco un subsidio que lo venga a tratar de paliar esa crisis en que se encuentra. Pero están con el colchoncito hecho a través de la historia. No, solo con solo con la expectativa. Por los eventos que están sucediendo, con la expectativa nada más. ¿Ha cocinado? Sí, yo soy una de las personas que me gusta cocinar y es algo ahora de lo que se va combinando bien entre lo que es trabajo en casa y cocina, ¿verdad? Usted ya a las 12 tiene que desconectarse del trabajo para ir a cocinar y reintegrarse ya nuevamente a la 1:15 y levantarse temprano a preparar también todos los ingredientes de la cocina, porque usted va a las 12, no logra preparar en 1 hora todo lo que tiene que tenerlo ya listo, ¿verdad? Pero es una buena experiencia. Está también el oficial jurídico de la ASJ, Rafael Jerez. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días, Renato. Muy contento de estar aquí nuevamente después de casi 1 año de que estuve aquí para hablar sobre la evolución en los índices de homicidio. Hoy estamos acá nuevamente para discutir un tema bastante importante y bueno, aquí estaremos para analizarlo junto a Kenneth y los colegas. Pero es que Carlos Hernández queda así, Team Marín de 2 pingüinos. A usted le toca. Es una broma. Hoy amaneció distendido. Pero está bueno. Pero si es por votación, ganamos los Madrid. Somos 2 Madrid. Son 2 Madrid. Sí. ¿Y usted de los Jerez? ¿Es de los Jerez usted, de los Jerez que yo conozco? Bueno, de Jerez, bueno, mi papá se llama Máximo Jerez Solórzano y mi abuelo se llamó Rafael Jerez Alvarado. Entonces, por ahí, por esa línea. ¿Y don Roberto Jerez? No, con ellos no somos familia. Es otra familia. Es otra familia Jerez. Así es. Bueno, yo diría que esto debe comenzar con la SJ, porque la SJ es que está ahí tratando de incidir en función de que se pronuncie la Corte, así es, ¿verdad, Kenneth?, sobre un amparo interpuesto por el Ministerio Público para que se pronuncie rápidamente sobre unas reformas que se produjeron hace algunos meses que le cortan las alas al Ministerio Público en cuanto a la investigación y la presentación de requerimientos fiscales a funcionarios que se han enriquecido ilícitamente. Así que voy a dejar a don Kenneth para que nos explique la esencia de la temática que hoy vamos a abordar. Sí, gracias, Renato. En efecto, tal como ustedes pudieron ver por los medios de comunicación ayer, nuestro manifiesto y pronunciamiento es poder exhortar a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo a la Sala Constitucional, de que pueda manifestarse y dictar resolución pronta en virtud de que hay varias acciones de inconstitucionalidad referentes a las limitaciones que se han realizado por vía reformas legales al poder
que tiene el Ministerio Público del ejercicio de la acción penal pública. Y acá, Renato, es bueno remontarnos para que todos los televidentes sepan que incluso nosotros como Asociación para una Sociedad Más Justa, desde el año 2016, que se realizó una reforma, y todos recordarán, a la ley de presupuesto, donde ahí se incluía una limitación al ejercicio de la acción penal pública. Hemos sido totalmente beligerantes en ese sentido, incluso se interpuso por parte de ASJ una acción de inconstitucionalidad, que al final la sala dijo que ASJ no tenía interés directo, legítimo y personal, y por lo tanto fue desestimada la acción de inconstitucionalidad, pero el Ministerio Público sí incoó la acción de inconstitucionalidad y al final le fue dada la razón, ¿verdad? Y era inconstitucional esa limitación que se estaba ejerciendo al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pública. Y al final, que ya se había dado ese precedente por parte de la Sala, el Congreso Nacional volvió nuevamente a establecer esos parámetros de limitación, y es que se fundamentan en que debe de conocer primero el Tribunal Superior de Cuentas antes de que se realice una investigación de orden penal en los asuntos que derivan de la administración de fondos públicos y sobre todo en los delitos contra la administración pública, que son los que comúnmente toda la sociedad conoce como delitos contra la corrupción. Y estamos de acuerdo que siempre debe haber una auditoría, ya sea concurrente o a posterior, que verifique que los fondos fueron ejecutados de forma correcta o incorrecta para verificar esa actuación, pero nosotros en los argumentos hemos determinado, y también así lo establece la doctrina, que el derecho penal es autónomo, que no puede depender de un derecho administrativo de forma preliminar que le delimite qué puede o no ser procedente en materia de tipos penales. Y además, Renato, la Constitución establece que la única determinación que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas es la de determinar el enriquecimiento ilícito por precepto constitucional. Ahí está establecido, donde este órgano administrativo del Estado es quien determina si un funcionario público se ha enriquecido ilícitamente o no. Esa facultad no la tiene el Ministerio Público, sino es el Tribunal Superior de Cuentas al hacer esa auditoría a posterior de los fondos públicos que se va desarrollando. Pero cualquier otro ilícito penal que puedan encontrar los investigadores en el que se realice una denuncia o un hecho de oficio que se pueda conocer, debe el Ministerio Público entrar a conocer, porque se puede estar ahí lesionando los intereses del Estado en los delitos contra la administración pública. Es así que hemos visto que después se han realizado dos reformas, que son las relativas a los que todos conocen como el fondo departamental, y donde se establece también una limitación a la acción penal del Ministerio Público, donde primero debe realizarse una investigación administrativa, que le llaman, y que el Tribunal Superior de Cuentas debe determinar primero si existe o no responsabilidad penal en ese ámbito. Y se realizó también una reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo, donde establecen y con lo que comúnmente se llamó el fuero legislativo, donde establecen que por la realización de actividades que van encaminadas con la función parlamentaria, los diputados no pueden ser responsables ni civil, ni penal, ni administrativamente. Cosa que la vemos también totalmente improcedente, porque ellos ya no tienen ningún tipo de inmunidad y el derecho penal es autónomo, y si en el desarrollo de alguna actividad legislativa se produce algún otro tipo de delitos, deben de responder por sus actos. Entonces, de esas dos situaciones particulares que le menciono, hubieron dos actores que interpusieron acciones de inconstitucionalidad, porque ellos piensan que colisiona directamente con la Constitución esas reformas que se hicieron, y fue el Ministerio Público, como una entidad que tiene interés directo, legítimo, y procedió a ejercer esa acción de inconstitucionalidad el día 29 de octubre del año pasado, 2019, y en razón a ello fue admitida esa acción de inconstitucionalidad a trámite, y está esperando su resolución hasta esta fecha, y después de haber vencido ya todos los plazos legales establecidos por la Ley de Justicia Constitucional.
Y la otra acción que se interpuso fue por parte de un grupo de parlamentarios, entre ellos Luis Rolando Redondo Guifarro, Doris Leandrina Gutiérrez, Tomás Ramírez, en el cual, y si se me olvidan algunos otros me disculpan, donde lo presentaron el 31 de octubre del año recién pasado, 2019, donde ellos hacían como argumento fundamental de que la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo colisionaba con la Constitución al momento que establecía limitación a la investigación de los diputados y por lo tanto es ahora que ya también ha vencido ya los plazos legales establecidos que señala la Ley sobre Justicia Constitucional y por lo tanto creemos que la acción de inconstitucionalidad es breve, es sumarísima y la idea es que se restablezca, si así lo establece la Sala Constitucional, ese derecho que ha sido violentado por esa norma secundaria y se ponga nuevamente y se restablezca esa supremacía de la Constitución para devolverle, ya sea a una persona natural o a esa entidad, en este caso al Ministerio Público, el derecho y en este caso del ejercicio de la acción penal pública, que no sea violentado y que ese interés general de la sociedad se vea reflejado a nivel global y que no tenga limitación alguna para poder investigar a todos los delitos que se puedan producir en el ámbito de la actuación de los funcionarios públicos. Sí, esa otra acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por Luis Rolando Redondo Guifarro, David Armando Reyes Osorto, Doris Alejandrina Gutiérrez y Tomás Andino Ramírez Hernández. El exhorto es para que el Poder Judicial o la Sala Constitucional se pronuncie sobre estos recursos y emita una resolución pronta y expedita a todos los casos sometidos a la justicia constitucional. Así resumo esta comparecencia inicial de don Kenneth Ramírez: resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra las limitaciones en el ejercicio de acción penal por parte del Ministerio Público. ¿Cuánto tiene que esperarse el Ministerio Público ahora para investigar ellos y presentar un requerimiento fiscal en un caso de estos? 3 años establecen una reforma que se hizo. 3 años. ¿Y sabe cuál es el problema, Renato? Que 3 años, en algunos casos significa pérdida o ocultación de pruebas, en el cual también la persona que se le puede imputar un posible delito o una denuncia, esta persona no tiene ninguna medida cautelar y por lo tanto también pueda obstaculizar cualquier investigación que a futuro se pueda realizar y entonces el derecho penal se pone en precario, se pone de manifiesto que realmente al final de esos 3 años haya ocultación de evidencias, se haya podido perder y al final el derecho penal no consiga su finalidad fundamental para la cual fue creado, que es obviamente restablecer y poder dejar esa situación otra vez en la labor original en que se encontraba. Al final del camino, lo que se busca con esto es que el derecho penal, como siempre se les ha dicho, es autónomo, no puede depender de ninguna otra disciplina y cuando alguien entra en el espacio del derecho penal y pone un pie en la configuración de un tipo penal, no hay para dónde, Renato. Ok, ya van a intervenir los abogados Félix Ávila y Doris Imelda Madrid. ¿Cree que esta fue una reforma premeditada del Congreso en función de aquel contexto de los casos en que se estaban investigando a diputados por actos de corrupción y que entonces se fueron por la vía de reformar para impedir que siguiera el curso de las investigaciones y requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público? Bueno, sin duda alguna es un riesgo que se haya dado de esa manera y creo que su pregunta es pertinente, Renato, porque me gustaría iniciar mi comparecencia aclarando que nosotros presentamos una exhortación a la Sala de lo Constitucional y por lo tanto respetamos totalmente el principio de independencia judicial, que es uno sobre los que se rige el Estado de Derecho. Ahora, profundizando un poco sobre el pronunciamiento, nosotros nos expresamos en relación a 2 acciones de inconstitucionalidad, como ustedes lo mencionaron. La coincidencia entre estas 2 acciones de inconstitucionalidad es que las reformas que se aprobaron en el Congreso tienen como génesis la ley orgánica del Congreso. Es decir, por un lado hablamos de la inmunidad parlamentaria, de la que posteriormente podemos profundizar, y por otro lado se crea un artículo que crea, valga la redundancia, la figura de los fondos departamentales en el seno de la ley orgánica.
Ese artículo que crea los fondos departamentales determina que luego el Congreso debe crear una ley especial que regule la gestión de esos fondos. Se crea esa ley especial, pero en esa ley especial no solo se habla de fondos departamentales, prácticamente su redacción es lo suficientemente amplia y ambigua para creer que su rendición de cuentas contempla fondos más allá de fondos departamentales, sino todos aquellos gestionados por personas jurídicas públicas y privadas, es decir, instituciones que reciben fondos públicos sin discriminación alguna. Por ende, en el desarrollo de este articulado, hay muchos escenarios que se pueden interpretar como una limitación clara al ejercicio de la acción penal pública, que podría entonces cumplirse el riesgo del que usted está hablando, que se haya aprobado ese articulado para protegerse de futuras investigaciones y deducción de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en el articulado dice que una vez que el Tribunal Superior de Cuentas finaliza su tarea de fiscalización a posteriori de la ejecución de esos fondos públicos, hay 3 escenarios. El primero es que el Tribunal Superior de Cuentas extienda una solvencia, en este caso el funcionario público que recibió fondos, y expresamente dice que esa solvencia exime de cualquier tipo de responsabilidad. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es que el Tribunal Superior de Cuentas determine que hubo un perjuicio económico contra el Estado. Por lo tanto, impone una multa al funcionario público, que es del 2% sobre el perjuicio económico que le causó al Estado al funcionario público. Pero el Tribunal Superior de Cuentas le concede 4 años al funcionario para que pague esa multa. Y dice que una vez que paga la multa en ese plazo de 4 años, entonces también se le extiende en ese momento una constancia de solvencia que lo exime de cualquier tipo de responsabilidad. Ese es el segundo escenario. Y es hasta el tercero que dice que si transcurre este plazo y el funcionario no ha pagado la multa por el perjuicio que le ocasiona al Estado, entonces es hasta ese momento que se determina la procedencia de algún indicio de responsabilidad penal y se traslada al Ministerio Público, es decir, después de 4 años, sin mencionar que existe la posibilidad de que le extiendan la solvencia y por lo tanto está exento de cualquier tipo de responsabilidad, que ahí es donde entra entonces la limitación a las competencias constitucionalmente atribuidas al Ministerio Público. Por otro lado, cuando hablamos de la inmunidad parlamentaria, lo que hace esa reforma es que desarrolla un catálogo de funciones sobre las que dice, bueno, la función parlamentaria es, y desarrolla un catálogo. Al final de este catálogo hay un párrafo que dice que ningún diputado podrá ser sujeto a ningún tipo de responsabilidad por el ejercicio de esa función parlamentaria. Lo que pasa con ambos cuerpos normativos, Renato, es que son bastante ambiguos y bastante amplios como para que se sujete a una interpretación que posteriormente, si el Ministerio Público investiga y judicializa casos, entonces el funcionario que es, en este caso, judicializado y castigado, pueda decir que no se siguió el debido proceso y aunque sí efectivamente es culpable de la comisión de un delito, por no haberse seguido el debido proceso, dadas las regulaciones que contemplan ambos cuerpos normativos, entonces de esa manera no va a ser sujeto finalmente a responsabilidad penal. Entonces, a nuestro criterio, lo que usted menciona claramente es un riesgo. La Corte Suprema de Justicia desarrolla el principio de la buena fe del legislador, es decir, jurídicamente se presume que el legislador emite leyes de buena fe, pero en ese sentido creo que el contenido de la norma es lo que genera serias dudas y riesgos de que podamos estar nuevamente ante una actuación que pueda promover la impunidad en el país. Ok, y ya para terminar, para escuchar el planteamiento que tienen los abogados que están aquí a mi izquierda, si asiste la razón en estas interpretaciones a nuestros 2 panelistas, Kenneth Madrid, lo mismo que el abogado Rafael Jerez. La gente se está preguntando en este instante allá en su casa, ¿puede el Ministerio Público, con los casos que se han denunciado y que han estado en la palestra pública en esta pandemia, iniciar una investigación y presentar requerimiento fiscal contra algunas de las personas que han sido señaladas de no manejar transparentemente los dineros públicos en esta pandemia? En este momento no, Renato. Así como están las cosas, en este momento no puede. Así como están las cosas, en este momento no. Por ejemplo, señaló a Gabriel Rubí porque lo destituyó el gobierno. Sí, el gobierno lo destituyó a Gabriel Rubí. ¿No puede iniciar el Ministerio Público una acción penal ahí? Mira, Renato, para nosotros y desde el punto de vista como penalista,
siempre he sostenido el criterio de que sí se puede, porque el derecho penal es autónomo. Sí. El detalle es que las limitaciones que le establece el Tribunal Superior de Cuentas a esto tenemos que sumarle, Renato, que hubieron reformas a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, donde también le establecen una limitación adicional a ese punto, que son las últimas reformas que hubieron y en el cual van en consonancia con estas otras reformas en las cuales mencionamos anteriormente. Estas reformas limitan el ejercicio de la acción penal pública porque tienen que esperar que se desarrolle la auditoría financiera a posteriori y una vez que esa auditoría se realice, le tienen que determinar la responsabilidad si existe penal, civil o administrativa. Eso va en contra del postulado constitucional, porque el Tribunal Superior de Cuentas solo tiene la responsabilidad de determinar el enriquecimiento ilícito únicamente. Entonces, por eso es que no solo nosotros como ASJ, también el Ministerio Público, quien tiene el ejercicio de la acción penal pública, ha interpuesto las acciones de inconstitucionalidad porque ellos están claramente, han determinado claramente, que el único que tiene la determinación de quien incurre en un tipo penal o no es el Ministerio Público por determinación de la propia Constitución de la República, por determinación de su ley orgánica y por determinación también del Código Procesal Penal que le da el ejercicio de la acción penal pública. Muy bien, está claro el planteamiento de ellos. La expectativa está en conocer la opinión que tienen los abogados Madrid, si coinciden con ellos o no coinciden. Esto después de la pausa. Miren, esto lo hacemos porque el interés de nosotros y el exclusivo Le recordamos el tema de este martes. ¿Cree usted que el Ministerio Público debe retomar las investigaciones de los casos de corrupción sin esperar los expedientes del Tribunal Superior de Cuentas? Participe a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Bueno, antes de la intervención de los abogados Doris Imelda Madrid y Félix Ávila, permítame enviar un fuerte abrazo y un saludo solidario, esperando su pronta recuperación, al periodista Luis Edgardo Vallejo, al famoso Escopeta Vallejo, un hombre muy conocido por todos los hondureños con sus perifonemas deportivos y en las últimas décadas dirigiendo Noticiero El Minuto de Radio América. Una de las voces de la locución hondureña inconfundible, un periodista de esos por vocación, con una exquisita redacción, con una tremenda cultura general. Su profesión es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una persona querida con quien me tocó compartir cerca de 2 décadas, con Luis Edgardo El Escopeta Vallejo, de quien tengo los mejores recuerdos profesionales y además como amigo. Él se está recuperando de una intervención quirúrgica. Estamos seguros, por lo que me comenta aquí la abogada Doris Imelda Madrid, que ya pronto estará plenamente rehabilitado y siguiendo su rutina diaria. Así que Vallejo, nuestro aprecio, nuestro respeto,
nuestro reconocimiento a esos dones como ser humano, nuestro reconocimiento a ese profesionalismo y nuestra admiración siempre por esa actividad histórica que al frente de los micrófonos de la América trabajó en HRN por mucho tiempo. Recuerdo que por algunas temporadas fue redactor también en deportes de agencias internacionales de prensa. Vallejo es una persona querida por el pueblo hondureño. Lo animo para que dé todo lo que tiene para recuperarse de esta intervención quirúrgica. Y si no lo podemos ver por las normas que rigen en los hospitales, seguro que con su primogénita, con Maciel, alguna conexión telefónica tendremos. Mi respeto, mi cariño, mi aprecio de siempre, Luis Edgardo El Escopeta Vallejo. ¿Cómo valoran ustedes este planteamiento, este exhorto que hace la Asociación para una Sociedad Más Justa a la Sala Constitucional de que resuelva estos dos amparos que según ellos limitan la acción penal del Ministerio Público? Limitan al Ministerio Público en ese combate a la corrupción, al enriquecimiento ilícito que tanto daño nos ha hecho históricamente. Comienzo con el abogado Félix Ávila. Muchas gracias, Renato. Bien, permítame, Renato y los panelistas, antes de darle respuesta y hacer los comentarios respectivos aquí, a referirme a algo muy brevemente, seguramente que va a ser objeto de debates. Otro debate esta semana lo he escuchado justamente en este medio de comunicación ayer como noticia en el noticiero que usted presenta. La noticia que salió en el sentido de que del nuevo Código Penal y la eminente entrada en vigencia, y se le dio énfasis precisamente al hecho que no puede, otro argumento más, según los que lo esgrimen, que no puede entrar en vigencia en vista de lo dicho por el artículo 182 de la Constitución 188 de la Constitución de la República, segundo párrafo. Realmente, aprovecho esto porque yo creo que va a dar debate, a decir definitivamente, porque obviamente era una noticia donde no se podía decir otra cosa diferente, porque quienes fueron los protagonistas de la noticia hablaban el mismo lenguaje. Precisamente no tiene nada que ver lo que dice aquí el artículo 188, cuando habla de la suspensión de garantías constitucionales en estados de emergencia, estados de excepción, lo que implica, de acuerdo a la ley, regirse bajo el estado de sitio. Decir que la ley del estado de sitio es una ley muy antigua, obsoleta. Hoy día se llaman estados de excepción, generalmente no estado de sitio. Y lo que dice es: tampoco podrá hacerse durante la suspensión declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión. El párrafo es claro, el párrafo está protegiendo al ciudadano para que durante ese estado de excepción el Estado no se extralimite. Justamente lo que la comisionada o la expresidenta Bachelet proyectaba usted en su medio era el llamado de que el Comité de Derechos Humanos, en este caso es la alta comisionada de los derechos humanos, hacía a todos los estados partes, es a no extralimitarse en los estados de excepción, a establecer leyes que vayan a limitar los derechos fundamentales. Entonces la Constitución se anticipa a lo que dice esto, porque obviamente la Constitución se redacta cuando ya existe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que se pueden limitar derechos y garantías, pero existe un núcleo duro de los derechos humanos que ya la jurisprudencia del sistema interamericano dice que no puede limitarse, ¿verdad? Y la Constitución lo que dice es que si acaso un gobierno de estos gobiernos duros, un gobierno no democrático, aprovechando eso, dice, bueno, el delito de homicidio, y para evitar, para ponerlo más duro, ya no va a ser esta pena, sino que la vamos a subir, incluso cadena perpetua o pena de muerte, o los robos los vamos a sancionar aquí con
con penas mucho más altas. Todo eso que vaya en detrimento es lo que no se puede hacer en ese estado de emergencia. Pero esto no tiene nada que ver. El Código Penal fue emitido con mucho tiempo de anterioridad. Es una ley ya elaborada por el Congreso y lo único es que no se ha puesto en vigencia precisamente porque, complaciendo a ciertos sectores, se le dio 6 meses de vacatio legis. Pero obviamente ese no es el debate, pero sí me llamó la atención, ¿verdad?, este tipo de cuestiones, y yo creo que debemos llevar los mensajes equilibrados a la sociedad para que a la sociedad no se le confunda, ¿verdad? No se le confunda este tipo de cosas y decir, bueno, pues justamente hoy día, bueno, nos encontramos ojo, como quien dice, wow, aquí nos encontramos lo necesario para decirle al Congreso que vuelva a emitir un nuevo decreto para que prorrogue la vacatio legis del Código. Pero yo creo, Renato, que será objeto de análisis, de debate en los próximos días. Y yo pasaré entonces a referirme a... Porque en ambas cosas no coinciden. No, por supuesto, en ambas cosas no coinciden con la SJ. Es que no se puede coincidir definitivamente, porque es una interpretación, definitivamente, yo lo diré aquí con todo respeto, pues hasta absurdo realmente a interpretarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces yo voy a referirme ahora al tema específico, a la exhortación de la SJ sobre la petición a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación a pedirle a la Sala que se pronuncie sobre eso. Yo diría que las peticiones que hacen ellos son peticiones de ciudadanos normales. Es decir, todos quisiéramos que la Sala de lo Constitucional se pronuncie en muchísimos casos. Es más, yo soy académico y además de eso soy litigante. Tengo varios planteos ante la Sala de lo Constitucional, ante la Corte Suprema de Justicia, y hemos pedido, yo estoy preocupado realmente porque este estado de pandemia no limite la actividad jurisdiccional, ¿verdad? Es de los que yo incluso lo he expresado, he escrito y he hecho propuestas públicas ahí en el sentido de que cómo de repente debe realizarse esa actividad de los órganos jurisdiccionales utilizando pues los sistemas telemáticos ahí, ¿verdad? Porque yo estoy interesado también que se pronuncien ciertas cosas y yo diría que como petición, si eso fuera, pues es correcto de que pida que la Sala se pronuncie. Ahora bien, el fondo del exhorto. El fondo del exhorto es los dos planteos que ha hecho el Ministerio Público especialmente y sobre los 2 recursos de inconstitucionalidad a 2 leyes y que es el manejo del fondo, es un reglamento, o mejor dicho, una disposición, una ley especial para el fondo departamental y que manda que sea el Tribunal Superior de Cuentas quien revise, ¿verdad?, que le dé cumplimiento a su función constitucional y establece algunas disposiciones donde habla concretamente que mientras no haya pronunciamiento por parte de este órgano, el Ministerio Público no incoará acciones penales ante ello. También quiero hacer alguna corrección porque el abogado Madrid habló sobre el recurso de inconstitucionalidad ya resuelto, conocido por la Sala, que fue aquel decreto famoso del adicionado a la ley de presupuesto del año 2016, creo que es en el 2017 que salió, pero ya la sentencia, como bien lo dice Kenneth Madrid, fue resuelto por la Sala de lo Constitucional, pero no es exactamente así, hay que decir las cosas como deben ser. Fue declarado al lugar, dando la razón, pero no en cuanto al fondo de la cuestión, sino que nada más de forma. Es interesante que ese recurso, el planteo lo hizo un magistrado de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia, que conociendo una apelación, entonces hizo uso de lo que establece la Constitución de la República, de hacer una cuestión de constitucionalidad y lo elevó a la Sala
y su criterio, o el criterio no solo del miembro de la sala de la Corte de Apelaciones Especial, era que esa norma era inconstitucional y por eso lo elevó a la Sala de lo Constitucional para que se pronunciara. Obviamente, al mismo tiempo, la Sala de lo Constitucional conocía un recurso del Ministerio Fiscal en el mismo sentido, los acumuló y se pronunció. Y tenemos aquí la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y es importante porque la parte doctrinal de esa sentencia obviamente nos indica el camino que puede seguir la Sala de lo Constitucional para resolver estos asuntos. Pero lo interesante de eso es que la Sala no se pronuncia en el sentido de una inconstitucionalidad en el fondo, sino que en la forma. Es decir, la manera en cómo el Congreso introdujo esa disposición en la ley de presupuesto, es lo que dice está malo, pero en cuanto en todo lo demás, hace unos pronunciamientos para mí estupendos, excelentes, donde desarrolla la función del Tribunal Superior de Cuentas desde el punto de vista de la Constitución de la República, y habla también de la función que tiene el Ministerio Público, y desde ahí podemos ver claramente una línea jurisprudencial de la Sala Constitucional que pienso yo que va a servir de base para resolver esos recursos, especialmente ese recurso pendiente, que es el que al parecer más preocupa a ciertos sectores de la sociedad, lo cual yo lo considero legítimo, correcto, de que haya preocupación. Pero aquí, Renato, lo importante de esto es que exista, que el Estado de Derecho funcione, que si hay una ley emitida por el Congreso y a un ciudadano, a un solo ciudadano le afecta y cree que puede tener la razón, ir a la Sala de lo Constitucional, y para eso se creó, y entonces en ese equilibrio y en esa separación de poderes, este poder del Estado tiene el suficiente poder para declarar inconstitucional una norma. Yo creo que lo importante es saber que estamos en un Estado de Derecho y que hagamos uso de ese Estado de Derecho, pero que no tampoco querramos obligar a los órganos del Estado que se pronuncien necesariamente como queremos que se haga. Yo le digo, yo tengo planteos ante la Sala de lo Constitucional, recursos, ahora mismo en tiempo de pandemia, recursos de habeas corpus que interpuse, y yo desearía que son cosas tan puntualísimas, ¿verdad?, en pocas horas, que se resuelvan, y desearía que se resuelvan, ¿verdad? Pero si la Sala no me da la razón, pues yo tengo que entenderlo muy bien. Entonces, aclarado el asunto por ahí, abogado Kenneth, efectivamente se declaró al lugar, la acción está ahí, usted lo puede leer, yo se lo puedo leer aquí donde dice en la sala... El final, listo. 1 y 2. Primero, el 1 y el 2 declara inconstitucionalidad por razón de contenido, de forma el artículo 238. Y luego, segundo, sin lugar, la declaración de inconstitucional por razón de contenido por canon de evitación, es decir, por canon de evitación quiere decir que se evitaba al no estimarse los argumentos planteados en ambos recursos, puesto que la Sala de lo Constitucional observó que la facultad fiscalizadora y la determinación de la presunta existencia del delito de enriquecimiento ilícito son atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas que son permanentes, así como la obligación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. Sin lugar a dudas que el razonamiento de la Sala va a ser abundante en este asunto, ¿verdad? Ahí yo quisiera aclarar eso. Y por otro lado, la ley que se emite precisamente a raíz de lo que resuelve la Sala de lo Constitucional, que no declara la inconstitucionalidad del fondo de la ley, entonces el Congreso emite esa nueva ley. Es decir, una ley desde el punto de vista del Parlamento más pulida. Es decir, si está mal, yo creo que será la Sala de lo Constitucional lo que lo va a decir. Más pulida en el sentido
si se quiere, hilando más fino por parte del Congreso de la República, y lo que manda es que existe un órgano constitucional que se llama Tribunal Superior de Cuentas, que tampoco puede ser limitado en sus funciones, y que lo que dice es, bueno, este tipo de situaciones, el manejo de los fondos, para eso está un órgano que se llama Tribunal Superior de Cuentas, para que investigue primero, y si encuentra algún vicio, algún indicio de ilicitud, pues que se lo diga al Ministerio Público. Entonces, pero también debemos aclarar algunos aspectos aquí, porque se usa bastante de algunos principios del derecho penal, pero de repente un poco aislado, solo uno. Bueno, el derecho penal es autónomo, eso como académicos lo sabemos que es autónomo, pero también el derecho penal sabemos que es la última ratio, es la última opción, es un derecho subsidiario, funciona después de que las otras ramas del derecho no funcionan como debe ser. Cuando digo cuando no funcionan las otras ramas del derecho es porque el derecho penal es así, es la herramienta de control social más drástica que tiene el Estado para sancionar, si se quiere, para controlar a la sociedad. Ahora bien, queremos ver, y obviamente todo depende del escenario donde nos encontremos, queremos ver el derecho penal como en primer lugar, es decir, utilicemos el derecho penal al principio y no nos importa si esta cuestión es de derecho civil, si es derecho administrativo, pero utilizamos el derecho penal realmente para resolver todos los problemas sociales que se dan dentro de la sociedad. Entonces hay que decirlo, hay que hablar las cosas claras en el sentido que cuando se habla de que el derecho penal está sometido al control de la Constitución, precisamente ha costado mucho elaborar un derecho penal democrático, porque obviamente el derecho penal existe desde hace mucho tiempo, pero se vio el derecho penal como prácticamente como la primera opción. Y obviamente yo creo que las disposiciones de la ley de esta ley que se cuestiona, habla claro, habla de que el Ministerio Público no podrá incoar acciones penales. Yo diría hasta qué punto interpretaría la locución acciones penales es interponer requerimientos o es no hacer investigaciones. Pero lo que pasa es que a veces hay cosas que son tan claras que no son ni podrán ser jamás de derecho penal, ¿verdad? Porque son cuestiones, ¿verdad?, de derecho administrativo que tiene que ver de repente con cuestiones de manejo de fondos, pero no necesariamente puede encontrarse el indicio siquiera de un delito. ¿Y por qué se hace esto, Renato? Porque sabemos muy bien que el Ministerio Público apertura miles y lo digo así, miles de investigaciones, de líneas de investigación. Desgraciadamente, algunas no terminan ahí inmediatamente en cierre porque los últimos días hemos visto que el Ministerio Público ha limitado al ciudadano a comparecer y a poder personarse ante estrados del Ministerio Público y llevar argumentos ahí para que se cierren esas investigaciones indebidas y son presentadas ante los órganos jurisdiccionales y terminan definitivamente bien ante el juzgado de letras con un requerimiento, con un sobreseimiento definitivo o finalmente mucho tiempo después con una sentencia absolutoria en detrimento del ciudadano. Hay muchísimos pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales donde se les ha dicho estas investigaciones jamás debieron haber llegado aquí. Eso es de lo que se trata precisamente de evitar en esta situación. Y el otro aspecto, porque también se habló de la otra acción de inconstitucionalidad, es algo indebidamente dicho aquí de una inmunidad parlamentaria. No es una inmunidad parlamentaria la que se estableció en la ley orgánica del Poder Legislativo, sino que, llamémosle fuero legislativo, es decir, lo que viene a hacer esa disposición de la ley orgánica del Poder Legislativo, es decir, hacer lo correcto. Todos los parlamentos del mundo tienen disposiciones sobre estas.
Honduras creo que es uno de los pocos países del mundo donde hizo la absurdidad de quitar, y lo digo aquí, de quitar la inmunidad parlamentaria que todos los parlamentarios en el mundo la tienen. Los países democráticos del mundo tienen la inmunidad del Parlamento. Esto no nació no es un invento latinoamericano, nació en el derecho anglosajón, lo establecieron, lo lograron los lores en Inglaterra hace muchos siglos, ¿verdad?, cuando establecieron precisamente esa inviolabilidad de la función legislativa. Es decir, usted va a legislar ahí y tiene el derecho de repente de hacer sus iniciativas de ley, pero que se le sancione porque usted haga una iniciativa de ley, eso no puede ser. Ahora, si un diputado comete una barbaridad, si un diputado comete un homicidio, si un diputado comete un robo, si un diputado comete cualquiera de esos delitos comunes, incluso los delitos contra la administración pública, eso no le va a abarcar ningún tipo de inmunidad ni inviolabilidad como la que... Abogado, la que voy a tratar de recoger y resumir la percepción que se hizo mucha gente a raíz de esta reforma. Que los diputados, valiéndose de su investidura y ante el contexto que había de muchos casos presentados contra diputados en los tribunales de justicia, hicieron reformas para protegerse a sí mismos. Vamos a ver. Tribunal Superior de Cuentas. Magistrados electos en el Congreso Nacional. Mucha gente cree que obedecen los intereses políticos de los partidos que los llevaron ahí. Casos de corrupción que movieron los cimientos del Congreso Nacional. Reformas que se produjeron luego. Vino la percepción en la gente que algunas de las reformas que han comentado ustedes en esta primera intervención fueron hechas justamente para que el tribunal determinara primeramente si hubo enriquecimiento ilícito, que pasaran varios años antes de que el expediente fuera remitido al Ministerio Público, decía Kenneth, periodo en el que pudieron haberse extraviado pruebas y ocurrido una serie de factores que impedirían al Ministerio Público tener la certidumbre de que conseguiría en los tribunales de justicia, presentando un requerimiento fiscal, una sentencia a su favor. El asunto clave que yo interpreto aquí es si el Congreso Nacional hizo estas reformas sabiendo que el Tribunal Superior de Cuentas, es la percepción que tienen los hondureños, es una institución política que sirve a los intereses políticos, justamente hizo las reformas para primar al Tribunal Superior de Cuentas, excluyendo de esta investigación penal sobre corrupción al Ministerio Público, con toda la intención de que los casos no llegaran al Ministerio Público. Este es el puntito clave, ¿no? Así es. Ese es el puntito clave. Así es. Que voy a ir a la pausa comercial y luego escuchamos a Doris Madrid, escuchamos a los de ASJ, porque, mire, esos asuntos de los dineros públicos son tan sagrados y el enriquecimiento ilícito tan odiado en Honduras, porque un país con escasos recursos, que sus escasos recursos sean desviados. Mire, viene la gente hastiada. Solo mire el momento que vivimos. Voy a ir a la pausa. Para eso hay los pesos y contrapesos, para eso está la Sala de lo Constitucional. El llamado que yo también hago es que a la Sala de lo Constitucional se pronuncie, si estamos de acuerdo en esa exhortación ahí, y para eso va a estar la Sala de lo Constitucional, la que va a decir si tenía razón o no el Congreso y si lo hicieron para protegerse. Okay. Entiendo que ese es el motivo del exhorto, que se pronuncie, ¿no? Claro, sí. Claro que se pronuncie, porque el Ministerio Público que ejerce la acción penal pública no puede estar parado, y que de una vez por todas le manifieste el órgano que es el intérprete último de la Constitución si en efecto lo que hizo el Congreso es correcto o si al contrario le da vía libre y le dice que eso es inconstitucional y que puede seguir realizando sus acciones como las estaba haciendo antes de las reformas. Es decir,
¿Qué es lo que en este momento percibe la gente? Que el Ministerio Público está de brazos cruzados ante las denuncias de corrupción que han surgido en esta pandemia, que está de los brazos cruzados, que no puede hacer absolutamente nada porque primero esto tiene que ser investigado, determinado por el Tribunal Superior de Cuentas. Es correcto, y el sentir y pensar de la sociedad hondureña, como en efecto lo es que el Ministerio Público está atado de manos, y como lo han manifestado el Ministerio Público, y también lo ha hecho efectivo con sus acciones de inconstitucionalidad, pidiendo a la Sala que por favor le reintegre ese derecho que ha sido lesionado con esa ley secundaria que ha sido aprobada. Y yo también les voy a preguntar a Doris Imelda y a Félix Ávila. ¿Creen ustedes que está atado de manos el Ministerio Público con esas reformas que hizo el Congreso Nacional? De ninguna manera. De ninguna manera, dice la abogada Madrid. Bueno, vamos a tener todas estas aritas en el debate después de la pausa comercial. Agradecemos sus participaciones y de inmediato le damos lectura. Luis Estrada comenta en Twitter: los acusados se vuelven estrellas, ahora sabemos por qué. Toda la institucionalidad se esfuerza por complicar la débil actuación de los entes anticorrupción. Ahora todos trabajan por el país. Lelis Emil Rivera: quedaron retratados por su desidia a los casos de corrupción que se ventilaron en las últimas semanas. Actúen y apóyense del CNA y el FOSDE para investigar. Mientras no accionen, seguirá la piñata cachureca como hasta hoy. La corrupción es peor que el COVID. Raúl Canales: claro, todas esas leyes las impuso el Partido Nacional para no ser investigados, son los que más se mencionan. El día de hoy son mencionados por corrupción, narcotráfico, sobrevaloración de precios, etc. El fiscal general no tiene el valor de mover muchas de estas cosas por otros intereses. Roberto Ramón Castillo: es obligación hacerlo. Un decreto no está por arriba de la Constitución. De no hacerlo ya, está cometiendo delito, pues permite la impunidad. La cuenta indica: la reelección también está prohibida por la Constitución. No lo olvide. Javier comenta: ¿pero de qué sirve si aquí no existe independencia de poderes? Todas están secuestradas por una persona que también se va a ver beneficiado de estas leyes aprobadas por corruptos. Es posible ganar con un gobierno dictatorial y un pueblo que también lo permite. Un último mensaje de Julio: no solo retomar, tiene que actuar inmediatamente. Si se ven bien, todos los casos de corrupción rondan alrededor de un partido político y es por algo. El que está a favor de este Código Penal de la corrupción está a favor de ese partido político que, como todos sabemos, es el Partido Nacional. Con el tema de este día, ¿cree usted que el Ministerio Público debe retomar las investigaciones de los casos de corrupción sin esperar los expedientes? Sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrente_HN. Bueno, voy a conectarme de nuevo aquí y le voy a pedir al abogado Kenneth Madrid no sé si tienen ahí mi tablet. Solo permítame unos segundos porque he escuchado de la abogada Doris Imelda Madrid que esta reforma de ninguna manera limita la acción penal del Ministerio Público para investigar enriquecimiento ilícito y casos de corrupción. Eso fue lo que le entendí que me dijo. Así es, en ningún momento. Aquí la tengo. Pero también le voy a pedir, antes de escucharle sus comentarios, que usted, valiéndose de esta tableta, es procedimiento. Cualquier movimiento que haga en la tablet, ya sabe, va a salir en pantalla. Sí. Le diga a la gente o le resuma a la gente así de manera breve el por qué están hoy aquí, primero defendiendo el exhorto y segundo diciendo que esa reforma le cortó las alas al Ministerio Público para no investigar casos de corrupción. Claro, Renato, este es el fundamento en el cual se motivaron las acciones de inconstitucionalidad que están ventilándose en la sala de lo constitucional. El artículo 16, que es referente a lo que se realizó por parte del Congreso Nacional en la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales. Ese artículo 16 habla de auditoría e investigación especial y se refiere que
todo tipo de servidores públicos y o diputados al Congreso Nacional, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, fundaciones, patronatos, iglesias, juntas de agua, alcaldías y asociaciones comunitarias, todo ese grupo y cúmulo de asociaciones, y dice también que personas naturales o jurídicas que a cualquier título recibieron o administraron fondos públicos, cualquiera que sea su origen, otorgados previo a la aprobación de esta ley, entonces dice que van a ser determinados por la misma, y todos esos fondos que se han ejecutado bajo los distintos procesos de contratación del Estado, dice que van a ser sujetos de esta auditoría a posteriori, y en ese sentido ya establece ese artículo 16 en el interior del mismo, que el Tribunal Superior de Cuentas tiene un plazo de 3 años a partir de la publicación de la presente ley para poder realizar todo este tipo de acciones de auditorías a posteriori. Y al final del artículo dice: la constancia de solvencia o finiquito extendido por el Tribunal Superior de Cuentas exime de cualquier tipo de responsabilidad de naturaleza civil, penal o administrativa en relación a las asignaciones presupuestarias o auditadas por dicho tribunal, y produce el efecto. Entonces es interesante porque la única eximente que le da la Constitución al Tribunal Superior de Cuentas es sobre el enriquecimiento ilícito. ¿Y cómo es posible que lo exima de todo tipo de responsabilidad penal? Porque el artículo habla de penal en general, de otro posible delito, de una malversación de caudal público, de cualquier tipo de otra acción que se pueda desarrollar de orden penal, si constitucionalmente el Tribunal Superior de Cuentas no tiene esa facultad. Sí, y si me presta la tablet, Renato, solo para continuar bueno, un poco. Yo quisiera que me diera la palabra, Renato, porque no. Yo quisiera que me diera la palabra. No genere dudas en la población, sí. Mi amiga abogada. No, porque mire, ellos tuvieron 20 minutos, el abogado tuvo 22 minutos, yo lo voy contando, ahora les toca a ellos. No me genere dudas en la gente. Sí. Yo primero le agradezco su presencia aquí, ¿verdad? Pero... Solamente, muy puntualmente, seguido del artículo que acaba de leer el abogado Madrid, hay uno que se denomina regularización. En ese lo que se dice es que, lo que mencioné anteriormente, si el funcionario público le causó un perjuicio económico al Estado, le da un plazo de 4 años para pagar y reponer ese perjuicio económico. Pero eso implica que pudo haber incurrido en responsabilidad penal, y esta ley le está dando la oportunidad de restituir ese dinero, después extenderlo en una constancia de solvencia y eximirlo de esa responsabilidad penal en la que pudo haber incurrido. Eso es lo que dice literalmente este artículo, y esos son los riesgos para que se puedan blindar y no ser judicializados por actos de corrupción en los que se pueda malversar fondos públicos. Y así, y un minuto porque no quiero desagradar a nadie aquí con las cuestiones de tiempo, quiero ser justo porque uno agradece que acepten las invitaciones a debatir, y yo lo hago solo para construir una buena opinión pública, se lo digo con todo el corazón, porque así lo entiende mejor la gente. Si el Ministerio Público en este momento quisiera investigar algunas instituciones del Estado, algunos personajes de instituciones del Estado, por supuestos actos de corrupción en el manejo de esta pandemia, ¿no puede? Investigar puede, Renato. El problema es la judicialización de los actos. A eso voy. Es decir, ¿Y de qué sirve que proceda a investigar si toda esa investigación no le va a poder servir para poder judicializar esos casos? Y si no, Renato, yo le doy un caso concreto a toda la sociedad hondureña, y con esto le vamos a dar la palabra al abogado, porque también después quiero, por alusión, referirme a algo que dijo el abogado Félix. Si no, remontémonos a los precedentes. Ya se estaba desarrollando un caso que estaban conociendo un juez de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado como juez de instancia, y ahí procedió a archivar los casos que estaban desarrollándose, voy a omitir nombres, y porque amparándose en esta reforma, en virtud que dijo que esto debería remitirse al Tribunal Superior de Cuentas para que tuviera 3 años para poder investigar administrativamente este caso. De tal forma que no estamos hablando de situaciones que son eminentemente hipotéticas o que pueden suceder o no, sino sobre cosas reales, sobre precedentes que ya están dados en la Corte Suprema. Entonces, por lo tanto, esto limita la judicialización de casos al Ministerio Público. La abogada Doris Madrid defiende que no,
que no limita al Ministerio Público la presentación de requerimientos. Abogada. Sí, he escuchado atentamente pues a todas las partes y creo que ahí tiene uno un mejor análisis el ser el último, precisamente porque se ven las posiciones de los demás, aunque pido yo también este espacio que usted me dijo, no estamos en eso y no hay que confundir a la población, respeto yo esas posiciones. Pero bueno, iba a pasar primero a usted y yo miré cuando usted le dijo al abogado Ávila, comience usted. Claro. El abogado viene, se está 25 minutos, yo llevé la cuenta. Entonces, después tenía que venir la réplica de ellos. ¿Y otros 25 minutos? Sí, perfecto. A mí no me gusta que la gente perciba de que yo estaba inclinado con algunos de los panelistas porque yo antes agradezco la presencia de ustedes. No, nosotros también de tener la oportunidad de poder debatir. Recuerde que cuando debatimos derecho, debatimos pues talentos también y las percepciones y con todo respeto. El abogado Félix, solo voy a ampliar un poquito el tema del recurso de inconstitucionalidad que admitió la Sala de lo Constitucional cuando se hizo las reformas a las disposiciones del presupuesto. Ministerio Público interpone por razón de contenido. Vía oficio, vía excepción, la Corte de Apelaciones designada en el caso de Red de Diputados lo manda a la Sala Constitucional por contenido y por forma. Viene el fallo de la Sala Constitucional en febrero del 2019 y dice, con lugar la inconstitucionalidad por la forma, porque manda que la forma es en el tema de la ley de presupuesto y que le corresponde al Ejecutivo. Vía excepción que lo mandan 3 magistrados de la Sala de Apelaciones designada a la Sala Constitucional, dice sin lugar la inconstitucionalidad. Y en este fallo constitucional, que aquí lo tengo y lo tengo hasta subrayado en rojo, amplía la Sala Constitucional y le da las potestades totalmente al Tribunal Superior de Cuentas y también habla expresamente del rango que tiene el Tribunal Superior de Cuentas en su artículo 222. Dicho esto, ahora allí dice exactamente todas las funciones que va a hacer la Sala Constitucional. Está el otro fallo de los concejales, que igual el Ministerio Público incoó la acción de forma directa. Van en un amparo y la Sala Constitucional los ampara y los pasa para el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Qué pasa aquí? El colega paisano, primo, le voy a decir, porque es abogado en Madrid, que en Madrid, dice el derecho penal es autónomo. Yo quiero decirle también que el derecho administrativo es autónomo. El abogado Félix dice el derecho penal es la última ratio. Los actos y las funciones de la administración pública deben pasar por la acción administrativa. No hay que confundir el hecho de que la investigación penal y la acusación penal va a suplantar el acto administrativo. Los actos administrativos son sujetos a ser impugnados y son sujetos a que haya una oposición. Y luego también en las mismas reformas que se hicieron en marzo del 2014, el decreto 266-2013, también la administración pública tiene la convalidación, el artículo 126. La administración puede convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan, aun cuando se hubieran interpuesto recursos contra los mismos. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha. Los actos de la administración, ¿y qué es lo que está diciendo los dos fallos? Este fallo, bueno, hay otro fallo. Fíjese que también cuando se acusó a la ex rectora de hace tiempos, para no recordar los nombres, pero un rectora, mujer,
Igual se emitió un fallo de la Sala Constitucional donde da la preeminencia al Tribunal Superior de Cuentas. En FINACOP hay otro fallo de la Sala Constitucional donde le da la preeminencia y la auditoría de la fiscalización de los recursos públicos al Tribunal Superior de Cuentas. Ahora, aduciendo la ley que habla Kenneth, que dice, y es la ley, para no confundir a la población, y es la ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social. Esta ley no limita la investigación del Ministerio Público. Yo con respeto se lo digo aquí a los señores de ASJ, no los limita. No limita absolutamente la investigación de los actos de corrupción. Yo siempre pregunto, ¿qué es corrupción? Hay miles de conceptos y dentro de todo eso está malversación de caudales públicos, está cohecho, está una serie de delitos. Y lo que se da a entender en el exhorto es que esta ley, que es para los fondos especiales que maneja el fondo departamental, está limitando a la gama de investigación de los delitos de corrupción y también de la judicialización. Lo que dice esta ley, y le está diciendo, es que debe pasar por las instancias administrativas. Los actos administrativos debe dársele todo el seguimiento y seguir el paso a que una persona pueda desvanecer o no los pueda desvanecer. Y para eso está la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Tan autónomo es el derecho penal como autónomo es el derecho administrativo. Y eso es lo que está diciendo el fallo cuando se hizo la reforma a las disposiciones del presupuesto. Inconstitucional por la forma, no por el contenido. Y el mismo fallo habla y dice que no se le cercenan las funciones al Ministerio Público. Hay otro fallo que también lo hemos visto en unos casos que vamos junto con el abogado Ávila, donde dice que en ningún momento se le está cercenando al Ministerio Público sus atribuciones, ni tampoco al Poder Judicial. Así que jurisprudencia tenemos. Ahora, yo sinceramente, como usted me conoció en mis actuaciones dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública, le diré que esta ley yo la veo como una gran oportunidad. Y le voy a decir por qué. Hablemos de transparencia. La transparencia tiene una parte muy importante y es la rendición de cuentas. ¿Cómo la ciudadanía se va a dar cuenta del uso de los fondos si no hay una transparencia? Tenemos la transparencia activa, que es la que el servidor público debe poner en los portales de transparencia. La reactiva, la que yo como ciudadano interpongo mi recurso de revisión para hacer uso de la información que me dan. La transparencia proactiva, aquella que el ciudadano viene y pone a disposición. Potenciémosla, hay que potenciarla desde el punto de vista de transparencia. Yo soy una convencida que no limita el actuar del Ministerio Público y no lo está limitando. Por el contrario. Aunque actúe hasta después de 3 años. No, si es que el hecho de lo que está diciendo aquí es que no es que actúe después de 3 años. Renato, esta ley habla lo mismo de la ley orgánica en su artículo, la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en su artículo 31. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas? Mire, 31 numeral 3. Conocer de las irregularidades que den lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal y darles el curso legal correspondiente. Luego nos vamos al reglamento de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas 81 y dice de la responsabilidad penal. Son sujetos de responsabilidad penal. Entonces, pero eso es después de la investigación. A los ciudadanos se le tiene que, el que usa recursos públicos, se le tiene que dar la posibilidad de poder justificarlos. Los actuares de la administración pública se le tiene que dar la oportunidad al acto administrativo de anularlo o convalidarlo. De igual forma, el artículo 93 del Código de Procedimientos Penales habla del tema de la objetividad con que debe actuar el Ministerio Público.
investigar lo que culpa e investigar lo que exculpa. ¿Y qué es lo que estamos viviendo nosotros en el ámbito penal? Porque el doctor Ávila y su servidora somos litigantes de naturaleza, pasamos en los tribunales. Y el tema es que se llevan los casos, ya lo dijo el doctor Ávila, y no le permiten al investigado o imputado participar en sede administrativa y le están limitando en un derecho humano que tiene a ser escuchado. El Código Procesal Penal dice que todo aquel que conozca que está siendo investigado tiene derecho a comparecer, pero nosotros tenemos infinidad de clientes que están acusados y ni siquiera se les ha permitido en sede administrativa. A este momento, Renato, yo tengo 16 solicitudes. Cuando era UFESIC, UFERCO, llevo 11 meses para que me diga el Ministerio Público de 16 personas si están siendo investigadas o no. ¿Quién está lesionando derechos aquí? ¿El Poder Judicial, una ley o el mismo Ministerio Público? Mire, las instituciones, yo le he venido llevando el seguimiento al Ministerio Público desde el año 90 que se creó. Definitivamente, 10 años atrás, ese principio de objetividad cada día ha venido en merma, y merma, y merma, y merma. Al final, cuando se caen los casos en los tribunales, es que el juez tiene la culpa, y porque esto y otro, sino que recuerde que un requerimiento fiscal realmente prevalece y llega hasta una condena cuando hay una investigación científica bien hecha, respetando todos los pasos que tiene el accionar. Y en este caso estamos hablando ahora de delitos de la administración pública, y el procedimiento constitucional del Tribunal Superior de Cuentas debe respetarse. Y esto que está diciendo esta ley del tema de la investigación está en la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Lo que hace esta ley es hacerlo más descriptivo. Pero en ningún momento, y eso sí lo dejo claro, Renato, que limita el actuar del Ministerio Público. Y solo para finalizar, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, uno de los objetivos grandes de esta ley, porque el hecho que yo hable de transparencia no es que sigo enamorada del tema, es que así debe ser. Objetivos de la ley, dice, número 2, hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas, dice, por parte de entidades y servidores públicos. Si no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, no se va a combatir la corrupción. Kenneth y don Rafael Jerez. Renato, en efecto, mire, me voy a tomar unos minutitos para aclarar varias cosas que he apuntado acá. En efecto, mire, los colegas, yo les manifiesto con todo respeto que ellos andan defendiendo una posición, pero tal como usted leyó nuestro comunicado, Renato, y como se hizo ver en los medios de comunicación, nosotros, el pronunciamiento nuestro es que la Sala Constitucional debe de pronunciarse, y dejamos claro en nuestro pronunciamiento el día de ayer de que en un absoluto respeto a la independencia judicial hacemos un exhorto para que se pronuncie, para que de una vez por todas se defina si la posición del Ministerio Público, que como órgano encargado de la persecución penal pública estima ellos que se le ha cercenado un brazo investigativo, que ellos lo han manifestado con su acción de inconstitucionalidad que han presentado ante la Sala de lo Constitucional, y lo cual no voy a entrar al fondo del asunto porque no es ese nuestro espíritu, sino que nuestra misión como Asociación para una Sociedad Más Justa es hacer que el sistema gubernamental funcione, y en ese sentido nosotros queremos que el Estado, dentro de los plazos y términos establecidos, no dilaten, se resuelvan las acciones que tienen que tener respuesta, y que por lo tanto no haya incertidumbre, sobre todo en una entidad que tiene como función defender los intereses generales de la sociedad. En eso quiero dejarlo claro, no estamos defendiendo una posición acá en particular, pero sí queremos que en la lucha de investigación contra los actos de corrupción y otros que señalamos en el pronunciamiento haya una ruta clara, haya una ruta establecida, y si al final la Sala
establece que no hay inconstitucionalidad, pues entonces el Ministerio Público tendrá que redefinir una política de persecución sobre los casos que establece de que hay un obstáculo en ese camino. En ese sentido yo voy a referirme rápidamente por alusión a lo que... No, pero eso, ¿se va a referir al código? No, hay varias cosas. El código penal después. No, del código lo dejo al final. Sí, el código, aquí tengo varias. A tener una partecita para el código penal que se supone entra en vigencia ahora el 10 de mayo. El código penal deberíamos tener un programa solamente de esa, de la vigencia. Definitivamente. Sí, definitivamente. Sí. Pero, por favor, no nos vaya a dejar de invitar porque queremos debatir. No, ustedes son bienvenidos. Bueno, nosotros sobre el código penal emitimos también un comunicado y hicimos una nota sobre ese tema. Al final lo hablamos. No, me quiero referir por alusión porque al referirse a ellos que el derecho penal es la última ratio, en efecto, tienen razón, pero el derecho penal debe ser la última ratio porque el legislador lo configura al momento de que establece los tipos penales cuando está en la función legislativa. Ahí establece cuál va a ser la última ratio cuando está configurando el tipo penal, cuando se entra a ese tipo penal, que van a haber otras formas de solucionarlo antes de llegar al sistema penal. Pero cuando usted entra al ámbito del derecho penal y usted entra en esa configuración del tipo que está ahí, esa conducta suya, se configura en la que dice el Código Penal, usted entró al derecho penal, ya no hay forma de poder hacerlo y para eso el derecho penal a través de su vía procesal tiene salidas alternas al proceso, para que usted no sea, si pudiésemos decirlo, doblemente dañado con una sanción, aparte de que usted puede tener otras vías para poder solucionarlo, ya sea patrimonialmente o por ser un delito que ha causado menor lesión, poder tener otras vías para poder hacerlo. Pero de tal forma que estoy claro, el derecho penal es la última ratio, pero no confundamos a la sociedad hondureña con la autonomía del derecho penal y la autonomía del derecho administrativo. El derecho administrativo es una cosa y se manifiesta con los actos de la administración pública y por lo tanto así se realizan, pero el derecho penal es otra cosa y para eso tiene sus órganos jurisdiccionales, sus órganos de persecución para poder llevar a cabo los actos del derecho penal. En ese sentido, lo hemos estudiado el derecho penal al igual que ustedes, colegas, a lo largo de muchos años, son 25 años de ejercicio profesional y dedicados a estos temas en particular, sí. y a la academia también. Y al nosotros mencionar este tema, que los dineros públicos deben revisarse, como lo dice Renato, nuestra preocupación también es este tema. Los dineros del pueblo hondureño son sagrados, deben de cuidarse y por lo tanto toda la sociedad hondureña merece una explicación, merece una investigación y por lo tanto merecen que tengan la facultad de poder investigarse administrativamente, como ustedes lo dijeron, pero también cuando alguien linda en el campo del derecho penal, también debe de estar expedita esa vía para responder penalmente al momento de configurarse esos tipos penales. Por lo tanto, la sociedad hondureña debe de quedar satisfecha de que nosotros como una organización no gubernamental, como sociedad civil, tratamos de que el sistema gubernamental funcione y de exhortar a los organismos, en este caso de justicia, para que puedan responder y dar respuesta, valga la redundancia, a la sociedad hondureña en lo que se busca que la Constitución prevalezca. Abogado Jerez. Sí, bueno, yo solo quiero referirme a algunos de los argumentos vertidos por los colegas. La abogada Madrid tiene razón cuando dice que la legislación es la que marca el camino para la rendición de cuentas y la transparencia. Pero hay que entender una cosa, si bien necesitamos leyes que promuevan la transparencia y rendición de cuentas, pero también necesitamos órganos que puedan aplicar esas leyes sin limitaciones algunas. Aquí en el país hemos tenido un sinnúmero de leyes y aún así hemos tenido altos funcionarios acusados de narcotráfico y altos actos de corrupción que por lo tanto han irrespetado esas leyes y porque también han habido limitaciones a los órganos investigativos del Estado. Por eso es que nosotros creemos que es pertinente que la Sala de lo Constitucional se pueda pronunciar para que haya una claridad en las competencias que tiene el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, que ya la Constitución, como ustedes lo dicen, establece esas bases. Por otro lado, en cuanto al análisis que ustedes efectuaban de la sentencia 099-2018 de la Corte Suprema de Justicia, hay que recordar que son dos cosas diferentes. Esa sentencia resuelve, como ustedes lo dijeron, acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra las disposiciones generales del presupuesto del año 2018. Por lo tanto,
y ustedes también lo saben como abogados, la Corte se pronuncia sobre el caso concreto, es decir, los razonamientos que resolvió la Corte son por los argumentos vertidos por el Ministerio Público y por también los magistrados que actuaban como Corte de Apelaciones en relación a esas disposiciones generales de presupuesto. En este caso, esta regulación, que es la Ley Especial de Asignación, Gestión, Ejecución y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos, es otra que contiene otras regulaciones más amplias, y por eso mismo, por ese mismo riesgo de esas regulaciones que contienen esa legislación y las confusiones que puede generar en cuanto a las competencias del Ministerio Público, es que nosotros presentamos la exhortación. Hay que recordar también, Renato, que hay otras reformas que se han hecho a otras legislaciones, como las reformas a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente esta legislación es la que puede presentar limitaciones. Solo para dar un ejemplo, en esas reformas que se introdujeron a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, se incluye que para que una institución pública pueda acceder a los registros del Tribunal Superior de Cuentas, tiene que ser a través de un órgano jurisdiccional. Es decir, que hasta que se pueda dar esa autorización, puede ingresar el Ministerio Público a los documentos que tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Y esas reformas en el Tribunal Superior de Cuentas también podemos hablar todo un programa completo sobre también algunas limitaciones que hay en esas nuevas reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. Y solo decirle al abogado Félix que no es que yo me referí equivocadamente a la sentencia a la que ustedes hacen referencia sobre la ley de presupuesto. Yo dije que ya el accionar se había movilizado por parte del Ministerio Público y habían obtenido una resolución favorable de inconstitucionalidad. Yo no me referí si era al fondo, a la forma, y en ningún sentido. Pero la resolución fue... Hay una gran diferencia cuando hablamos en el tema de constitucionalidad, un contenido y forma, ¿verdad? Porque mire, el Ministerio Público, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público solamente fue contenido. Pregunto, ¿está vigente esa resolución? Claro. La de la ley de presupuesto que estaba ahí, que limitaba al Ministerio Público. No, ya no, ¿verdad? Bueno, no, entonces, no está vigente. Entonces eso recuerde que es en la forma. Por eso, y cuando no es en la forma, es la manera como se hizo. Pero nunca fue declarada la inconstitucionalidad del contenido. Pero no existe. El contenido, pero no existe, pero el contenido fue sin lugar y está aquí, ¿verdad? Y está aquí en esta ley. Así es que yo solo, mire, quiero... es que yo no quiero entrar en el fondo, abogada, yo no quiero entrar en el fondo, porque no nos interesa. Nosotros no venimos aquí a defender una posición u otra. Yo manifesté que el Ministerio Público se ha visto limitado a través del tiempo. Permítame, abogada, disculpe, que no está limitado a través del tiempo, y que por eso ellos han interpuesto acciones de inconstitucionalidad. Si usted estima que no se ven limitados o no, es su tesis, perfecto. Yo únicamente hice referencia histórica de que ellos se han visto limitados y han interpuesto sus acciones. Bueno, una cosa es el sentir, pero limitaciones no hay. Bueno, y recuerde, Renato, que el actuar de la administración pública genera muchos actos y los recursos públicos inician la administración pública. Los actos administrativos gozan de legitimidad. Mire. Y solo por la vía judicial administrativa es que definitivamente se desvirtúa la presunción de legalidad. Indistintamente de la resolución que vaya a adoptar la Sala Constitucional con estos recursos, indistintamente de esos, probablemente no se pongan de acuerdo ustedes en lo que estamos debatiendo. Solo permítanme en un minuto resumir esto. Son 40 años de ejercicio profesional. Algo he aprendido. Estoy seguro que no les llego al tobillo en el conocimiento jurídico que tienen los cuatro. ¿Saben el problema que tenemos? Nuestras instituciones no nos inspiran confianza, porque han estado cooptadas históricamente por los políticos. Y yo estoy convencido, así como he aprendido a conocer a los hondureños, que en sus casas en este momento, con todo y que no han tenido la mejor imagen del fiscal Chinchilla, le creen más al fiscal Chinchilla, a Luis Santos, al Ministerio Público que al Tribunal Superior de Cuentas. Miren, es asunto de confianza. Uno de los gravísimos problemas que tiene Honduras
es que las instituciones no nos inspiran confianza. Y el hondureño, ese hondureño que está comiendo ahí en la mesa del comedor, como vio que este Ministerio Público, a través de la UFESI, que ya desapareció, encerró a la primera dama, se metió contra diputados, aun y cuando el fiscal, dice el hondureño, es nacionalista y no se atreve a meterse con los altos funcionarios nacionalistas, le inspira más confianza que el propio Tribunal Superior de Cuentas, que fue nombrado por 3 bancadas: la bancada del Partido Nacional, la bancada del Partido Libre, la bancada del Partido Liberal. Entonces, el hondureño que no le inspira confianza el Tribunal Superior de Cuentas, cuando viene el Congreso y hace una reforma para que estos casos primero los trate administrativamente el Tribunal Superior de Cuentas, percibe, se imagina, cree que esos casos serán resueltos políticamente, porque los magistrados no tienen más opción que defender los intereses de su empleador. Y es ahí cuando creen en el fiscal Chinchilla, en Luis Santos, que tuvo huevos, me disculpan la palabra, de encerrar o por lo menos de llevar a los tribunales a varios diputados. Miren, el problema de Honduras es la desconfianza en nuestras instituciones. Y yo les digo algo, una desconfianza sustentada por la cooptación que hicieron nuestros políticos de las instituciones. Yo los he escuchado. Y si nos vamos a esos libritos que ustedes hoy nos han esbozado, que la ley del Tribunal de Cuentas, que lo otro, posiblemente haya algunos que están con la posición de ustedes y la consideran legalista, o consideran legalista la posición de ellos, pero en el fondo hay una masa casi de 9 millones de hondureños que cree que esas reformas se hicieron para blindar la corrupción de los diputados y para blindar la corrupción a futuro, y para que los que están en el poder o vengan después al poder puedan cometer actos injustos contra Honduras, desviando los dineros públicos y tratándolos con guante blando el Tribunal Superior de Cuentas, que son empleados del Congreso Nacional. Ese es el espíritu, en esencia es lo que percibe el hondureño. Por eso yo creo que nuestro gran desafío como Estado es volver a recobrar la confianza en nuestras instituciones. No tenemos confianza en ellas. Pero solamente la transparencia y la rendición de cuentas que están al servicio de los intereses políticos. En este instante, se los aseguro, este debate se origina en que hay más confianza que el pelón Chinchilla. Permítanme, porque he cometido un error. Como uno así en privado dice el pelón Chinchilla, no. Pelón a pelón. No, me merece respeto. El fiscal general, yo diría, y Luis Santos, la gente cree más en ellos por lo que han hecho en los últimos años que en lo que puede hacer el Tribunal Superior de Cuentas. Así de simple, así de simple. Y creen que estos casos de denuncia de la pandemia serán tratados de una manera diferente en el Tribunal Superior de Cuentas que como los hubiese tratado el Ministerio Público. Esa es la lucha que hay que hacer, abogado. Recobrar la confianza en las instituciones. Y para recobrar la confianza en las instituciones, nuestros políticos deben demostrar que respetan la independencia de poderes para comenzar. Y no lo están demostrando porque pareciera que cada vez más cometen ilícitos sabiendo que una institución los va a proteger. Voy a la pausa comercial, sé que ustedes tienen más que decir, no quiero irme sin que anticipen un poquito el debate sobre eso del Código Penal. ¿Cuánto entra en vigencia el Código? El 10 de mayo. 10 de mayo. Del domingo. Día de la Madre. El Día de la Madre. Día de la Madre. Sí, el 10 de mayo. El 10 de mayo. Bueno, me gustaría, sí, apreciaciones, valoraciones breves. Es que Sí, eso es podemos un hablar de tema. eso un poquito, ¿no? Es un tema. Aunque está Jorge Cálix en línea, así que Bueno, le vamos a dar cabida a Jorge podemos Cálix hablar un poquito unos sobre ese minutillos. Ya levantó la mano el abogado Vélez, dice, se va a llevar 10 minutos. No, va a ser una intervención de 2 minutos de Jorge Cálix. Política. Vamos a la pausa. que dicten una política que Pero si no nos dejan. Es que ese no es un Todo el mundo de me echó acuerdo. tierra a mí más bien. ¿Entiendes? Eso estamos de- Bueno, sigamos. Si no nos, como No, mire, la canción. Si nos el dejan. fiscal es cierto, lo nombró el Congreso.
pero es que se quitó algunas cadenas. Se quitó algunas cadenas. Yo se lo digo, que se quitó algunas cadenas. Y se quitó algunas cadenas del Congreso y del Ejecutivo. Y aunque la gente reclama que todavía no se ha metido con los grandes, yo soy de los hondureños que cree que se quitó algunas cadenas y que eso asustó a la gente de su partido, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo, aunque haya sido nombrado por el Congreso. Bueno, está el diputado Jorge Calix en la línea telefónica. Diputado Calix, adelante. Buenos días, Renato, es un placer saludar. Gracias, Jorge. A usted, a sus panelistas y a su amable audiencia. Renato, yo le estoy llamando porque he estado escuchando el programa y veo dos posturas claras en sus panelistas, unos que dicen que esta reforma que se dio a través del decreto 116/2019 limita la acción del Ministerio Público y los que piensan que no la limita. Al respecto, yo voy a decirle lo que el Ministerio Público me ha manifestado y de manera pública. Yo escribí la semana pasada, el 29 de abril exactamente, una carta al fiscal general. En la carta que la hice pública, le pedía respetuosamente al abogado Oscar Fernando Chinchilla que el Ministerio Público no se quedara de brazos cruzados ante el latrocinio que estamos viendo todos los hondureños con los fondos que deberían de ser utilizados para frenar los efectos de la pandemia, que deberían de ser utilizados para comprar el equipo de bioseguridad de los médicos, para evitar que sigan muriendo personal de salud, como ha pasado en San Pedro Sula, donde ha muerto una enfermera recientemente, y que no se sigan infectando tampoco los médicos y las enfermeras, porque un médico y una enfermera contagiada es un soldado menos en la lucha contra el coronavirus. Yo les puse que no podía ser posible que se estuvieran comprando hospitales inflables por 400 millones de lempiras. Les puse la preocupación de un ciudadano, no de un diputado, de un padre de familia, de un hijo, de un hermano, de un amigo. Y al final le dije que el bolígrafo de la historia estaba en las manos de él, del fiscal general, y que se sintiera libre de escribir su historia. Él no me contestó la carta, Renato, me la contestó el fiscal general adjunto. Y lo que me contestó me dijo lo siguiente: el bolígrafo, hoy esta carta la escribe un ciudadano, me lo dijo el fiscal adjunto, pero el bolígrafo está en las manos de un diputado que perfectamente puede presentar la derogatoria del decreto 116/2019, que limita el actuar del Ministerio Público, dándole facultades inconstitucionales al Tribunal Superior de Cuentas, que lo vuelve juzgador, quitándole esa facultad a la Corte Suprema de Justicia, y que limita, por como lo acabo de decir, el actuar del Ministerio Público. De nada sirve presentar acusaciones si los jueces se van a acoger a ese decreto para no conocer de la causa que nosotros podamos iniciar. Así que más bien ahórrenos el recurso de la espera del recurso de inconstitucionalidad al que ustedes se han referido en el programa, Renato, y por favor presente la derogatoria de ese decreto. Eso me lo dijo el fiscal general adjunto. Toda esta información se la he enviado a don Carlos Andino, su productor, para que usted la pueda verificar. En consecuencia, el Ministerio Público lo que está diciendo, Renato, es que el decreto 116/2019 en efecto limita sus actuaciones, que los jueces se han acogido a ese decreto para no seguir conociendo causas incoadas contra algunos funcionarios públicos. Y precisamente por eso, y a solicitud del mismo Ministerio Público, yo ya he presentado un proyecto de ley encaminado, número 1, a derogar el decreto 116/2019, número 2, a endurecer las penas, a aumentar las penas, digamos, ponerla como agravante el hecho de cometer actos de corrupción en tiempos de esta pandemia, a declararlas imprescriptibles los delitos por corrupción cometidos en el marco de esta pandemia, y eso ha sido ya presentado a la Secretaría General. Ahí le he enviado del Congreso Nacional, también le he enviado a don Carlos Andino el comprobante de lo que esto ya ha sido presentado. En conclusión, Renato, lo que le quiero decir es que según el Ministerio Público, este decreto sí limita las actuaciones del Ministerio Público
les impide actuar, le otorga facultades inconstitucionales al Tribunal Superior de Cuentas, que ahora tendrá también la facultad de juzgar, que corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Así que en relación a lo que usted está diciendo, lo que me resta decir es que el Ministerio Público se ve atado de manos en el marco de esta pandemia para atacar la corrupción, que nos tiene a todos indignados, Renato. No es posible que sigan comprando hospitales inflables por 400 millones de lempiras, percoladoras por 4.000, televisores por 7.000. No es posible que digan que van a traer hospitales de Turquía cuando los pueden hacer aquí mismo, todo a precios sumamente sobrevalorados, y lo que más indigna es que se siguen muriendo ciudadanos y hay 4, 5 o 6 personas que se están volviendo inmensamente ricas en esta pandemia. Bueno, por eso es que presentó el Ministerio Público ese recurso, ¿no? Por eso es que presentó el Ministerio Público este recurso. Jorge, ya en unos 30 segundos, dice Marco Bográn que inmediatamente, a mí no me gusta andar con chismes, pero ayer leí sus declaraciones, no es nuestro estilo los chismes, me remito a las declaraciones de él, que inmediatamente que termine la pandemia, dice, lo acusa a usted y al CNA, porque le han dañado su honor. Mire, esa acusación de Marco Bográn, si en efecto la hace, lejos de preocuparme, que me la tire, yo me la voy a poner como una medalla en el pecho, que me anda acusando un corrupto, es probablemente uno de los mejores ejemplos que le puedo dejar a mis hijos. No tengo absolutamente ningún problema con eso, no me voy a quedar callado, es un corrupto que le ha robado al pueblo hondureño en el peor momento de la historia. Toda la corrupción, Renato, es un cáncer que corroe nuestras sociedades, un cáncer que genera pobreza, que genera subdesarrollo. Bien. Pero en momentos de pandemia, y con eso termino, la corrupción deja de ser un cáncer para volverse un asesino en serie. Un lempira que le roben al pueblo hondureño es un lempira que deja de utilizarse en salvar vidas. Así que adelante, que me tire lo que sea, que me ponga la querella que quiera, que a donde sea le demuestro que han sobrevalorado cosas, que han sobrevalorado mascarillas, que han sobrevalorado percoladoras, que han sobrevalorado televisores, que compraron